Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'omidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'omidenu malkeinu lechaim. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו Hola, hola Ale, hola Ido, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, Hola, buenas Colo. noches para todos. Acá en Argentina, 19:34, en Israel son la 1:34 de la mañana, ¿sí, Ido? Así es. Así que Buenas noches. antes que nada, agradecerte esta predisposición. Fue una iniciativa especialmente de Ido de poder estar acá con nosotros contándonos la realidad en primera persona. Para quienes no lo conocen, Ido es, como lo decimos siempre, es un miembro de Amihai a la distancia, es un miembro de Amihai, amigo y parte de la casa desde Israel. Hace muchísimos años que tenemos la suerte de compartir sobre todo el amor por Israel. Ido desde allá, viviendo en Israel, nosotros amando a Israel desde acá, y cada vez que podemos armamos alguna actividad, o muchas veces también fue un viaje para también vivir un poquito más en carne propia, un poquito de la magia que siempre nos propone Israel. La propuesta de hoy va a ser un poquito en relación a los hechos que todos conocemos de las últimas horas, los últimos días, poder
escucharlo a Ido en primera persona, qué es lo que está sucediendo, cómo se vive en estas horas esta situación. Obviamente todos saben, estamos por Facebook, este Zoom está siendo transmitido en Facebook, así que durante toda la charla quienes quieran ir haciendo comentarios o preguntas lo van a poder hacer en el chat del Facebook. Nosotros obviamente todas las preguntas no vamos a poder levantar, pero sí a medida que podamos vamos a ir tomando algunos de sus comentarios o preguntas que nos sirvan o como preguntas, o como disparadores, o como comentarios. También agradecerle al Rabino Ale, que va a estar un poquito charlando y moderando la charla con Ido. Y Ido, otra vez gracias. Vuelvo a recalcar que más allá de que nosotros siempre tenemos el interés de que esto suceda, y ojalá los próximos encuentros sean con temas más amigables, rescatar tu predisposición y tu llamado al instante para también poder traer un poco de luz a todos los que a la distancia vivimos con mucha angustia este momento de incertidumbre y de cosas tristes. Gracias, Colo. Ido, querido, amigo, qué bueno verte bien. Y la verdad, sí, son casi las 2 de la mañana ya en Israel, ¿no? Taneyama tuya conectada con nosotros en agradecimiento otra vez, tal como nos decía el Colo recién. Y la verdad que, nada, la idea es que sea una charla, y lo primero que se me ocurre tiene que ver con, y voy a compartir algo que pasó, porque nos conectamos hace 5 minutos antes para empezar a grabar, ¿no? Quiero decir esto, chicos, no, para subir, para iniciar el Facebook, grabarla, qué sé yo, empezamos el Zoom hace 5 minutos, y por eso empezamos unos minutos más tarde. Sonó la alarma en ese momento, ¿no? Sonó la alarma hace 5 minutos, y Ido dejó todo, se tuvo que ir a cargar a su hijo de 3 años, despertar al de 8, hay otro más en el medio, creo, de 5, De 5. los dos dormidos, y se fueron ahora, a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, un poco la pregunta para empezar, ¿no? Porque estamos todos, obviamente, consternados, dolidos, desde la distancia, uno se pasa mails y WhatsApps y videos y la información y qué sé yo, ¿no? Y la primera sensación es que o hace mucho tiempo que no pasa, o no tenemos la noción, ¿no es cierto?, de que haya sucedido algo tan brutal a nivel de más de 1000 misiles en tan poco tiempo, en tan pocas horas, a lo largo de todo el país, en el corazón de Tel Aviv, en el corazón de Jerusalén, en todas las ciudades, como que esto no, la dimensión de todo lo que está pasando, o hace mucho no teníamos conocimiento de que pueda llegar a suceder. No parece algo hecho así de un día para el otro, con tanta cantidad de nivel de misiles por todo Israel. Y preguntarte, ¿no es cierto?, cómo es vivir ahí, una familia joven, con 3 chicos chiquitos, en el corazón de Tel Aviv. Vos estás en Tel Aviv. Sí, bueno, les cuento un poco. Yo, Ido, nacido aquí en Israel, hijo de padres de origen argentino. Digo de origen porque mi papá ya están llevando acá más de 45 años en Israel. Y es importante decir porque lamentablemente es parte de nuestra normalidad. La primera guerra que yo viví era de 1982, la primera guerra del Líbano, que tenía 1 año. Y a lo largo de la vida lo vas viviendo y lamentablemente ya se hace un tipo de normalidad. Y me cuesta mucho decirlo que también para mis chicos tenemos acá 3 hijos. Tenemos mi hijo mayor, Nevo, de 8 años, y Arden, de 5 años, y Omer, de casi 3 añitos. Ellos también ya lo están viviendo. El mayor, con 2 años, tuvo la guerra de Gaza del 2014. El año pasado, el Jihad Islámico también lanzó un cohete disparado, pero también tuvimos que ir al refugio. Aquí los chicos lo están aprendiendo en la escuela, los jardines de infancia. Es una cosa que, triste decirlo, pero es una cosa que nos está acompañando la vida. Y eso que lo estamos tomando bastante fácil acá en Tel Aviv. Nosotros, como Vale dijo muy bien, vivimos en Tel Aviv, en el centro de Tel Aviv, es decir, bastante lejos de la franja de Gaza cuando tenemos lío en la zona sur, y también bien lejos del Líbano, de la Alta la Galilea o de las alturas del Golán cuando tenemos lío en el norte.
Eso no significa que las cosas no afectan, obviamente que afectan. Si a la 1:15 te toca la alarma y estás hablando con amigos o normalmente estás durmiendo y tenés que ir a sacar a los 3 chicos de la cama para ir corriendo con todo el edificio a refugio, y somos 2 papás con 3 chicos, se hace complicado levantarlos todos a UPA y decirles, vamos ahora corriendo, que tenemos 90 segundos para llegar al refugio, estar con los vecinos, que la verdad que ya siempre éramos todos amigos, no es nada nuevo, pero estar todos juntos en pijama, vestidos así, vestiditos en pijama en el refugio, esperar a los booms, que es el que es cuando te dice que podés volver. ¿Cómo funciona acá? No hay una alarma que te tranquiliza, escuchas la alarma, vas corriendo al refugio y ahí se escucha el boom, boom, boom. El boom, boom, boom es el antimisil, que es el domo de hierro, que están lanzando 2 para atacar el misil que están lanzando, en este caso de Gaza. Y a eso tenemos que esperar otro minuto, 2 minutos, y ahí podemos volver a la cama. Y esto es lo que ahora está pasando en casa. Los chicos y mi esposa están durmiendo. O sea, son 5 minutos feos y volvemos a nuestra vida normal ahora. Después vamos a hablar un poco y les traje aquí un mapita para que entiendan cuánto tiempo cada uno tiene para llegar a su refugio y por qué en Tel Aviv relativamente estamos más tranquilos, en el sur están mucho más complicados. Y es cierto que una cosa así, tan brutal, tan rápida, no vivimos 7 años, casi 7 años desde el 2014. El Tzuk Eitan, que también estuvo bien grave, pero en el sur, en la zona de Sderot, en la zona de Ashkelon, Algo hasta Ashkelon, cotidiano, es algo cotidiano. 20 años. 20 años, una generación entera de chicos que nacieron bajo la realidad de misiles y hoy en día ya están terminando el ejército. 20 años, eso lo están viviendo, y para eso, también para eso era, para mí, tan importante ayer cuando empezó el lío, mandarle a Colo este videíto, decirle, Colo, subamos a contarle un poco a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la diáspora, cuál es nuestra realidad. Por 2 razones. Primera cosa, para tranquilizarlos, y ahora también vamos a contar que estamos acá y está todo bien. Segunda cosa, que sepan cómo es la realidad. Y tercera cosa, que cuando entren en una disputa con un amigo o con un colega que no conoce lo que está pasando acá, que tal vez tengan un poco más de herramientas, cómo defender Israel, cómo explicar lo que estamos viviendo acá. Es clave porque hay tan poca claridad, hay tanto, incluso no sé, se mezcla con la politiquería barata de la Argentina, ¿no es cierto? El tipo de diario, el tipo de comunicado, el tipo de periodista, el tipo de periodismo, el tipo de político que hace una declaración que otra, y hay mucha gente que tiene como vos decís, pocas herramientas para contestar. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por qué empieza una cosa así? ¿Qué tiene que ver esto con la política actual Palestina en Cisjordania, interna? ¿Qué tiene que ver con esto con la política interna israelí? ¿No sé cómo se choca todo eso? Hay tantas variables acá, los problemas de identidad dentro de Israel, como decíamos, ¿no es cierto? Me parece clave esto de poder dar un poquito más de... Vos decís tranquilidad, es muy interesante, vos decís dar tranquilidad, nosotros acá estamos en nuestra vida normal, ¿no es cierto? Uno que vive en otras realidades, ¿qué de normal tiene que un papá tenga que levantar a su hijo a las 3 de la mañana porque están a punto de... le avisan que están por tirar una bomba a su edificio a las 2 de la mañana, se va al sótano y sigue durmiendo como si acá no pasa pasado nada? Digo, entiendo que sea normal para vos, pero... entiendo también la gente que está asustada, preocupada. Tengo muchos papás, mamás que tengan hijos e hijas acá en Israel, o parientes que me están preguntando a mí, acá estoy explicando un poco, les doy un poco, que respiren. Y también los chicos, los hijos también acá están diciendo, mami, papi, estamos bien. ¿Cómo es que acá está funcionando la cosa? Y primera cosa, para tranquilizar a todos ustedes que están apoyando el Estado de Israel desde la distancia, el Estado de Israel como Estado no está bajo amenaza. Estos actos de terrorismo de Hamas, tal vez, o seguro que sí, apoyados por Irán, o y apoyados y acompañados por Hezbollah, no son una cosa que están amenazando al Estado independiente de Israel. ¿Okay? Es una cosa importante que sepan. Con lo terrible lo que está pasando con el fuego, con los cohetes, con los muertos,
El país es mucho más fuerte de esto. Esto acá lo que estamos viviendo es una época más, lamentablemente, de terrorismo terrible. ¿Y a qué significa el terrorismo más allá del dolor, del fuego, de los muertos, de los heridos? Que un país de casi 10 millones de ciudadanos, de habitantes israelíes que viven acá, un líder tecnológico, un líder de medicina, un líder de comunicación, una economía bien estable, un líder de proyectos militares mundiales, está totalmente frenado. Porque si no tenemos escuelas, si no tenemos jardines de infantes, y no se puede ir a trabajo porque tenés miedo de circular en tu coche, entonces todo el mundo está en la casa. Y esto es lo que está logrando acá el terrorismo de Hamas. Está frenando un tren fuerte y positivo que es el Estado de Israel en no poder seguir en su camino que normalmente la mayoría de las cosas que estamos haciendo son positivas, podemos criticar y tenemos que criticar como una democracia, pero eso es lo que acá está haciendo el terrorismo, nos está frenando de todas las cosas buenas que estamos haciendo. Es importante que la gente sepa que esto es el terrorismo real. Ahora, lo que me dijiste es un poco difícil de explicar como un israelí a un argentino, pero me parece que a gente en Argentina le da mucho más miedo entrar con el coche a un barrio complicado o viajar en el metro, en el subte de Argentina, a unas horas que puede ser complicadas, de lo que a nosotros nos da el miedo tener que levantar a los chicos y ir al refugio, porque nosotros sabemos que si nosotros nos estamos portando bien, o sea, siguiendo las instrucciones, levantar a los chicos y yendo al refugio, y sabemos que también tenemos todos los sistemas de defensa de Israel, probablemente en Tel Aviv, y de nuevo estoy diciendo en Tel Aviv, ahora vamos a subir el mapita, o digamos lejos de la franja de Gaza, no nos va a pasar nada. Sí que tenemos que seguir las instrucciones, pero es una cosa que no es agradable para nada, pero tampoco es traumática. Volvemos a dormir y la vida sigue el día siguiente, no va a decir como si nada, hay tensión, pero seguimos adelante. Hoy, desde ayer a las 3 de la mañana hasta hoy a las 1:15 de la mañana, no pudimos ir de paseo porque no quisimos alejarnos del refugio, así que nos quedamos en el edificio, en casa, vinieron amigos, etc. Pero vivimos una vida normal, fuimos a jardín del edificio, jugamos con vecinos. Es más, proyectamos una película, acá tenemos como un parquecito en el edificio con todos los vecinos, para que los chicos puedan disfrutar un poco juntos. No es que estamos todo el tiempo sentaditos dentro del refugio. Así que esto es un poco la realidad, lo que estamos viviendo aquí. Me haces acordar, la verdad que me haces acordar, yo viví allí en Israel un año, en el año 2001-2002, en plena segunda intifada, y en ese momento realmente era muy, muy complicado también el nivel de atentados que había, y cómo todo se iba acomodando para lograrlo, ¿no? Me acuerdo que había atentados en los colectivos, entonces la gente tomaba coche. Había atentados de pronto pasaban a los supermercados, entonces arrancó todo, ahora es común, arrancó todo el sistema de comprar a distancia online la comida. Uno iba viendo y notando que los atentados eran más los días sábados a la noche, domingo, después de que iban el día sagrado, ¿no es cierto?, que iban los viernes. Entonces la gente salía los martes o los miércoles. ¿Cómo se trabaja por hacer continuar ese tren tan potente? Que chicos, alarma. Sigan adelante, yo enseguida vuelvo. Mirá, justo lo que estábamos hablando. Mirá, lo que acabamos de decir es impactante. Estamos teniendo una charla, son las 2 de la mañana en Israel, Ido estaba a punto de contarnos acerca del mapa para poder explicarnos bien cuánto tiempo tiene para ir acá, la alarma, etcétera, y la escucharon, ¿no? ¿Escuchaste, Colo? Sí, como decíamos antes, cuando estábamos conectándonos en el Zoom para preparar un poquito esta conversación que íbamos a tener, también sucedió y quedamos, la verdad que arrancamos y no lo hicimos, pero quedamos que íbamos a avisar que esta situación era posible, porque había sucedido hace 15 minutos,
y es, la verdad, no sé cómo lo percibís vos, Ale, pero No sé genera cómo una decir, angustia. a ver, acaba de decir, no, ya está, ya mi señora está durmiendo, los chicos ya están durmiendo, ya está, podemos hablar. Mirá, ya está. Es algo, es muy impactante cómo Idó, ¿no? Y la sociedad israelí, ¿no es cierto?, lo transforma en algo casi como lo natural. Pero, ojo, nosotros también intentamos trabajar en naturalizar nuestros miedos y nuestros temores acá, ¿eh? Acá no vivimos en ninguna panacea, justamente hablando del tema seguridad. Y como que uno lo naturaliza y sigue adelante y ve cómo le da la vuelta y no va por este lado, o vuelve más temprano por otro. Pero lo de recién, por ejemplo, escuchar la sirena justo mientras estamos en vivo es algo... En esta oportunidad encima se escuchó muy clara la sirena antes, nosotros no la habíamos escuchado cuando estábamos hablando pre-transmitir, y Do nos avisó que había sonado, pero no sé si ahora la escuchaste. Sí, pero ya nos tranquilizó, nos dijo ya está, son las 2 de la mañana, ahora están todos durmiendo y bueno. Mientras tanto la gente es impactante, ¿no? Tenemos, no sé, una cantidad enorme de amigos que nos están acompañando en la charla, arriba de 300 pantallas, y todos acá dicen que escuchan la pantalla, la tristeza, lo que genera en cada uno, ¿no es cierto? Lo tremendo de este momento, de estos minutos, de por supuesto estar esperando que esté todo bien y que regrese Idó para poder compartir la charla. Yo ahí ya leí algunas preguntas que nos harán recién acerca de cómo comenzó todo esto, se lo vamos a preguntar, por supuesto, apenas llegue. Cuando hablaba acerca de los miedos, ¿no es cierto? Hablábamos recién del tema de los miedos. Otra vez leía que, por supuesto, y en relación a todo lo que tiene que ver con el tema de los espacios ocupados, ¿no es cierto? Hay los espacios y los territorios de Cisjordania y de Gaza, no sé, los denominados territorios ocupados, o como los llamemos, los que aún que no fueron anexados, por supuesto, formalmente a Israel. En Israel también hay un gran quiebre, ¿no?, entre el mundo de la derecha y de la izquierda israelí en relación a estos lugares. Históricamente, el ala más derecha, ¿no es cierto?, de la política israelí y de la ideología israelí eran que los asentamientos en esos lugares sagrados hablaban del gran Israel. Ahí está, ahí volvió Idó. Buah. Yo te iba a explicar la No era derecha. triste, era un poco cómico esto, ¿no? Hola. Ya está. No, sí, ves, esto es cómico para vos, ese es bárbaro. No, pero... digo que si no era triste, podría ser un poco cómico, que estamos Claro. acá armando esta Igual, charla a ver, y tener una presentación. Más allá de dos cosas quiero comentar antes de que Idó siga con lo que estaba contando. Lo primero es que, como dice Idó, tiene como algo de tragicómico esta situación, pero al mismo tiempo creo que es de las pocas posibilidades, y gracias a la tecnología y un montón de herramientas que fuimos adquiriendo, incluso retomando algo que hablamos en los últimos meses, lo bueno en lo malo. La pandemia nos trajo la utilización de estas herramientas que hoy nos conectan en tiempo real, y de esta manera podemos mostrarle a la gente que está interesada en saber qué es lo que pasa, cómo se vive en tiempo real. Esto que pasó recién, no sé si hay otra oportunidad de que alguien que no vive en Israel, a mí me generó una angustia como si me hubiese pasado ¿Qué en te mi parece? casa. Me dio como el impulso a levantarme de la silla. Y Es lo que te iba. otra cosa que tengo la sensación, no sé si es compartida por vos, Ale, y Do está en Israel, obviamente, que hay como un apoyo explícito por parte, obviamente, obviamente de la comunidad judía y de toda la sociedad moderada a Israel, que antes no lo percibía, sobre todo en redes sociales. Hace un rato incluso me escribieron un par de amigos que no tienen nada que ver con la colectividad judía, no tendrían por qué decirlo, pero me mandaron un mensaje que también un poquito me traía un poco él me puso vergüenza ajena por el comentario, el tuit de la Cancillería Argentina, y yo le dije que lamentablemente no es vergüenza ajena, sino es vergüenza propia. Vergüenza ajena sería el mensaje de una Cancillería de otro país, pero este es mi país y la verdad que me angustia mucho, pero la verdad que siento que a diferencia de otras veces quizás también tiene que ver con el grado de violencia y de 1000 misiles en poco tiempo. La gente está tomando, me parece, un poquito más dimensión de que acá no hay una guerra pareja, igual, y no tiene que ver con lo grande o lo chico de un lado y del otro, sino tiene que ver con que un espacio es un espacio democrático
y el otro espacio es un espacio de terrorismo. No hay como más vuelta que darle. Hay mucha más explicación. Me subo a lo que decís, te digo, me acaban de mandar de la comunidad evangélica, amigos de la comunidad cristiana, todos mensajes de apoyo, con carteles y flyers por Israel. Es algo, de acuerdo con lo que decís, de la concientización, del completo lugar distinto que en los últimos años comenzó a tomar Israel en los medios en general, corriéndose del lugar de la problemática, instalándose como un modelo, ¿no?, de país, como decías, democrático, como una potencia económica, científica, bueno, ni hablar que todo el logro con el tema del corona, etc. Y también esto de la angustia que generó. Yo empecé, te digo la verdad, Ido, empecé a ir a explicar y hablar sobre la política interna israelí porque no sabía cómo hacer con el silencio, de verdad, que se generó. Nos quedamos el Colo, yo y la imagen de tus plantas y la puerta abierta rápida y los chats en el Facebook diciendo qué horror y que 3T, y estábamos, ¿no es cierto?, con el sonido de la sirena encima. La verdad que, como vos decís, es solo así y gracias a esta tecnología quizá también que podemos sentir en carne propia lo que está pasando. Sí. Y de nuevo, quiero darle más énfasis, que nuestros corazones, nuestros pensamientos tienen que estar con nuestros hermanos y amigos en el sur. Estoy acá poniendo un mapita que puedan ver un poco el tiempo que tenemos en cada zona. Nosotros estamos acá en Tel Aviv, lo que se ve acá es de naranja clarito. Nosotros tenemos aquí en Tel Aviv, tenemos 2 minutos, es decir, que el momento que escuchamos la alarma, nosotros tenemos 120 segundos, levantar los chicos, ir a los refugios. Los que están cerca a la franja de Gaza, no sé si ven la flechita, tienen entre 15 y 50 segundos. 15 segundos ni te da tiempo de salir de tu cama. Es decir, que durante estas épocas ellos están pasando toda la noche en el refugio, sabiendo que esto puede pasar. Ahora, antes estamos hablando de refugio, cómo funciona todo el tema de a dónde nos estamos yendo, que es una cosa que tal vez, aparte de la gente, les interese. No sé si se acuerdan, Ale, cuando los llevé a Jerusalén un paseíto, también paramos en un refugio público y expliqué un poco. Me acuerdo perfectamente, sí. Siempre en Israel tuvimos la amenaza de misiles de alrededor, de todo. Así que siempre, de momento que se construyó este país, había refugios. Al principio eran refugios del barrio. A lo largo de la historia fueron diciendo que, bueno, el refugio del barrio es un poco complicado porque la gente tiene que salir de su casa e ir corriendo 2 cuadras y no llega a tiempo. Así que empezaron a hacer, en los años 60, refugios en el subsuelo de los edificios. Esto funcionó todo muy bien hasta los años 90, hasta que Saddam Hussein nos lanzaba los famosos CATs y teníamos mucho miedo que sean químicos. Y el veneno químico iba a bajar abajo al tener un refugio Las en el subsuelo. máscaras, empezaron a ir las máscaras. Claro, en la época de las máscaras lo hacía más problemático, y por lo cual empezaron a hacer lo que se llama el mamad, Merhav Mugan, Digati, es decir, una pieza de seguridad dentro de tu departamento, que ahí en las paredes son de material mucho más fuerte, también tenemos ventanas especiales, que es un dormitorio normal, pero toda la familia se va a esa habitación. Dentro del edificio, que es de los años 70, tenemos que ir al refugio, así que cada uno se va buscando a dónde va. Si es que no tenés un refugio al alcance dentro de los 2 minutos o los 90 segundos o 60 segundos, tenés que ir a la parte más interna de tu edificio, que es decir, normalmente las escaleras, porque las escaleras del edificio están en el medio y estás protegido. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque antes dije que nosotros nos quedamos relativamente tranquilos, porque si sabemos, o cuando sabemos que nos estamos portando bien, estamos seguros, podemos confiar en Tzahal, en el ejército israelí, y también en nosotros, que nos estamos alejando de lugares peligrosos y que también tenemos el antimisil, estamos protegidos. Así que es una sensación dura, fea, la angustia, pero después podemos seguir durmiendo tranquilos, sabiendo que nos están cuidando. Por eso quise un poco poner este mapita y explicar que aquí relativamente estamos tranquilos. Nuestro corazón y pensamientos tienen que estar realmente con la gente que está dentro de los 60 segundos, que ahí sí que está complicado, porque ahí también es mucho más fácil lanzarle mucho más misiles y mucho más cohetes. La mayoría de los 1000 y pico
de misiles que mandaron estas últimas 48 horas cayeron allá. O la lanzaron, no cayeron, gracias a Dios, pero ahí es donde estaban dirigidos. Así que es un poco del tema este. Dos cosas, Ido. Primero, ¿no? Increíble, miraba el mapa, ¿no? con todos los minutos y los segundos de cada lugar, y el mapa con el delfín, el camellito, Sí, el guau, barquito. este No, es una cosa, ¿no? Claro. Habla de cómo tomar, ¿no es cierto?, esta situación. Es un dibujo para chicos, ¿no? Prácticamente. Ujú. No dejo de... la verdad que hay muchas preguntas acerca de cómo empezó todo esto. Ahí en el chat del Facebook hay muchas preguntas acerca de qué pasó, cuál fue la llama que... Bueno, sí, es una buena pregunta, pero antes de cómo empezó, sino qué es lo que está pasando, porque acá están pasando dos cosas, que yo me di cuenta que la prensa mundial todavía no la está hablando de las dos cosas. Todo el Claro. mundo está hablando de los cohetes que estamos recibiendo de Gaza y, en cierto, también el ataque de vuelta de Israel a la franja de Gaza, pero está pasando una cosa que no pasó desde el octubre 2000. Y esto es la cosa más complicada de esta vuelta. Las ciudades israelíes, las ciudades mixtas israelíes, y ahora voy a explicar qué significa ciudad mixta israelí, en donde viven israelíes, judíos y árabes, hay muchísima violencia. Esto es una cosa que no la tuvimos desde la segunda intifada en octubre del 2000. En Akko, en Lod, en Nazaret, en Ramle, en Yafo hay violencia, hay fuego. Es decir, que israelíes están atacando otros israelíes, israelíes árabes están atacando israelíes judíos están atacando israelíes árabes. Y todos están atacando la policía, que igual está bien ocupada, con mucho lío que tenemos en todo el país. Así que para explicar un poco lo que sucede con esta parte, traje acá unos mapitas que ahora los vamos a ver, y obviamente que lo que recién vieron con la alarma es los ataques de los Hamas. No lo pongo de costado, lo más es seguir hablando, pero con eso lamentablemente no hay ninguna novedad. Es una cosa que ya la estamos viviendo 22 años, es una cosa que no le vemos solución con el Hamas, con el propio Hamas. Es un grupo totalmente terrorista y no hay con quién hablar. O sea, eso estamos viendo cada vez de nuevo, otra vez y otra vez otro conflicto. Esto es una cosa que no le puedo decir que hay nada nuevo o que va a ser la última vez. Lo que aquí sí tenemos de nuevo es el conflicto dentro de las ciudades israelíes. Así que... Eso es muy doloroso, como decís, porque el tema del Hamas y el tema de lo que sucede en la Franja de Gaza, que de una u otra manera es otro país, ¿no? Sí, pero lo que así sucede es. dentro de las ciudades de Israel, que ya venían con un trabajo de convivencia, ¿no es cierto?, de vecinos, de convivencia entre árabes e israelíes, de escuelas compartidas, de un montón de negocios, Hay etcétera. muchísimos Esto es proyectos. dramático. Y mira, te digo una cosa más, Netanyahu se puede criticar o apoyar y criticar, está todo bien, que es de derecha. Nunca tuvimos gobiernos que le pasaron tanto dinero a la comunidad árabe israelí para apoyar y para adelantar la comunidad árabe israelí. A nivel de recursos, los gobiernos de Netanyahu le han pasado muchísimo. Al mismo tiempo, hay que decir la verdad, también pasaron la ley de la nación judía, que también lo dejó un poco fuera de lo que es el ámbito israelí. Pero a nivel de recursos les pasaron muchísimo. Y realmente hay muchísimos proyectos que sí, de convivencia, de vida en común. Hay muchas ciudades que ya se siente menos la diferencia, porque tenemos que entender, esta gente árabe, nacida en Haifa, nacida en Lod, nacida en Yafo, estamos hablando ya de cuarta generación que está naciendo dentro del Estado de Israel. Son totalmente israelíes. Pero para eso, déjame un segundo, acá subo, primer mapa, le subo el mapa de 1949, que lo tenemos, a ver cuál es. Desapareció un segundito, que ya lo abro acá. Bien, ¿están conmigo? ¿Lo ven? A ver, todavía no. ¿Todavía no? No compartiste. Ok, esperen un segundo.
1949 termina la guerra de la independencia de Israel. ¿Por qué no me está saliendo acá? No estarías Bueno, compartiendo. está bien, lo dejo y después decir, bueno, lo pongo el mapa de le pongo el mapa de hoy en día y explico sobre este. ¿Este lo están viendo? Sí. Perfecto. Sí, estamos Termina la guerra de independencia de Israel y las fronteras son más o menos todo lo que vemos en este marroncito clarito. ¿Ok? La franja de Gaza, que es lo que acá tenemos verde, sigue siendo Egipto. Todo lo que tenemos acá en marrón, incluyendo toda la parte este de Jerusalén, es Jordania. Y todo lo que tenemos acá arriba, altos del Golán, son de Siria, las alturas del Golán. ¿Ok? Dentro de este mapa, que es el blanco clarito, hay muchas ciudades mixtas, como antes mencioné, está Yafo, y está Akko, y está Haifa, y está Nazaret, y está Gamle, y está Lod, y está Gat, y muchas, varias ciudades, y obviamente también Jerusalén, de ciudades que son mixtas. Todos los árabes que viven en Israel en el 1949, cuando termina la guerra de independencia, estoy hablando de la época de David Ben Gurión, ¿ok? Estamos hablando de hace más de 70 años, son totalmente israelíes. Mismo DNI que yo tengo, la Teudat Zehut el azul, mismo pasaporte, mismos derechos, mismos estudios, mismas obligaciones. Los que viven dentro del territorio israelí, que es el beige más clarito. Exactamente. Menos la diferencia que ellos no tienen que ir al ejército. ¿Ok? Hay una minoría dentro de los árabes israelíes que sí van al ejército, como los beduinos de la Galilea y parte de los beduinos del Negev, y los drusos que viven en el norte, pero la mayoría de los árabes israelíes comparten los mismos derechos, las mismas obligaciones, menos el ejército. 1967, la guerra de los 6 días. Israel toma, recupera, ocupa, cada uno con su punto de vista, la península de Sinaí. Todo lo que es lo que llamamos hoy en día Cisjordania, es decir, ex-Jordania, las alturas del Golán de Siria y también unifica Jerusalén. ¿Ok? Después parte de estos territorios como Sinaí se van devolviendo en los acuerdos de paz con Egipto. Pero acá está llegando una cosa muy importante. La gente, los árabes que viven en toda esta zona, es decir, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, no son árabes israelíes. Son árabes, son palestinos, tienen derechos humanos, pero no tienen derechos como israelíes. ¿Ok? Un caso particular, y es muy importante para entender lo que está pasando hoy en día, es la gente árabe que vive en la parte este de Jerusalén. Como antes le comenté, entre el 1949 hasta el 1967, toda la parte este de Jerusalén, incluyendo el Kotel, incluyendo el Monte de los Olivos, incluyendo a los amigos cristianos que están participando acá, el Santo Sepulcro, está abajo de los jordanos, hasta 1967, cuando Israel unifica la ciudad. O sea, supuestamente los árabes que viven en la parte este de Jerusalén tendrían que ser palestinos. Eso es la misma cosa como un árabe que está viviendo en Ramallah después del 67, es palestino. Pero el Estado de Israel decide que al unificar la ciudad no podemos hacer separación nosotros mismos. Así que todos los árabes que viven en la parte este de Jerusalén reciben la ciudadanía de Yerushalmi, de gente que vive en Jerusalén, pueden votar a la municipalidad de Jerusalén, pero no pueden votar al Parlamento israelí, a la Knesset israelí. No sea acaso que hagan un proceso de recibir la ciudadanía israelí y pueden hacer cualquier cosa como un árabe que está viviendo en Yafo, en Haifa, en Nazaret, etc. ¿Ok? Esto es una cosa importante porque estoy volviendo un poco al mapa que tenemos hoy en día. Este es el mapa que tenemos hoy en día. Toda esta parte beige es Israel. Todo el marroncito que tenemos acá un poco más oscurito, acá en el medio, es Cisjordania. Y toda la parte verde que tenemos acá a la izquierda es la Franja de Gaza. ¿Ok?
¿Por qué dije que es tan importante los conflictos, entender el mapa para un poco entender los conflictos que tenemos hoy en día? Como les comenté, tenemos dos grandes problemas hoy en día, que es los misiles que están lanzando la franja de Gaza de esta parte verde que está acá abajo, y el conflicto en las ciudades mixtas en la parte beige, la parte totalmente israelí. Ale, ¿estás en mute, puede ser? Sí, sería dentro de lo que es Israel. Exactamente. Entonces, primera cosa, empecemos, ¿cuáles son las razones que, las chispas, digamos, que empezaron este fuego? Voy a decir varias, obviamente que es combinación de todas las cosas. Primera cosa, estamos en el mes de Ramadán. El que no sabe, el mes de Ramadán en el Islam, para los musulmanes, es un mes muy, muy importante. Es un mes que cada uno vuelve a su religión, que tiene que hacer bien por su religión, para un poco poder dejar atrás los pecados de este último año. Digamos, si nosotros tenemos Yom Kippur un día, los musulmanes lo tienen todo un mes. ¿Cómo funciona? Ayunan desde las 4:30 de la mañana hasta las 7 y poco, va cambiando de la tarde. Ayuno también de agua y también de comida. Es importante decir porque hemos pasado unos días bien de calor en Israel, y cuando hace calor en Israel no es fácil de ayunar. O sea, un poco te quita la paciencia. Y también van 5 veces a las mezquitas. Y en las mezquitas, obviamente que la mayoría no, pero parte de los imáns, parte de los sacerdotes islámicos, también están haciendo propaganda anti-israelí, pro Jerusalén, Palestina. ¿Ok? Y eso está afectando mucho los jóvenes que están escuchando las mezquitas, para entender un poco. No es una cosa pocos que están yendo a la mezquita. A las mezquitas de Jerusalén, arriba, a las mezquitas famosas, llegaron estas últimas, bueno, no estos últimos días, pero la semana pasada, 70.000 personas a cada rezo. 70.000. Esa es la cantidad de gente que está escuchando lo que el imán de la mezquita de Jerusalén 5 están veces por hablando. día. 5 veces por día. 5 veces por día. Sí, tal vez a la mañana un poco menos, a la noche tal vez un poco más, pero sí, hay muchísimo movimiento. Esto es una cosa que, digamos, que religión también se mete a la política. Muy fuerte se está metiendo acá la religión a la política. Segunda razón, ¿se acuerdan que antes les mostré la parte que le pertenece a Gaza, que ahí está controlando el Hamas, el grupo terrorista Hamas? Y ahí a la derecha teníamos a Cisjordania, mucho más grande. Ahí está controlando el gobierno del Fatah, ¿ok? Mahmoud Abbas o Abu Mazen. Entre ellos se odian, se matan. Hace muchos años, el Hamas mató a los miembros del Fatah en la franja de Gaza. El ejército de Israel tuvo que entrar para rescatar de Gaza y pasarlos a Cisjordania a la gente del Fatah. Hace 2 semanas ellos tenían que tener elecciones democráticas en Cisjordania. Cisjordania. Jamás es totalmente totalitario, dictadura, jamás. Parece que jamás iba a ganar a Mahmoud Abbas las elecciones, o sea, jamás iba a ganar a Fatah las elecciones. Así que lo que decidió hacer Fatah simplemente cancelar las elecciones. Eso también causó que Hamas tenga una buena razón. ¿Por qué demostrar un poco más de nuevo su poder? ¿Por qué levantar más y más fuego? Así que es una segunda razón interesante. Tercera razón es que mucho tiempo no pasó nada. Suena un chiste decirlo, pero estamos en el Medio Oriente. Acá están pasando todo el tiempo cosas. Hay corrientes, todo el tiempo hay conflictos. Y tuvimos demasiado tiempo tranquilo, digamos, sin cosas tan graves. Y no, un grupo terrorista no puede desaparecer. Tiene que demostrar que está luchando por su gente. Si no, le va a subir otro grupo terrorista más fuerte y lo va a echar a este grupo terrorista. Acá estamos hablando de juegos de machos. ¿Quién es más macho? Tiene que demostrar hace rato que no estaba en la agenda. Ese es el tema. Exacto. Tienen que mostrar que acá están, y mucho tiempo que no pasó nada. Si es por corona, si es por muchas razones, tenían que demostrar que aquí están. Y ahora llegamos a la culpa, y nosotros también tenemos, no culpa, la responsabilidad israelí.
La puerta principal para llegar a las mezquitas es la puerta de Damasco en Jerusalén. Siempre, pero siempre en la puerta de Damasco están pasando miles de personas. Todos los años son los Ramadán. Hay lío en la puerta de Damasco y hay policía allá. Acuérdense, la puerta de Damasco es una puerta muy importante para esta explicación. Siempre hay como tiendas de mercadito que ponen en la puerta de Damasco. Como la policía se dio cuenta que íbamos a tener lío este año, decidió quitar las tiendas de la puerta de Damasco. Ahora, esto causó una buena excusa porque en Jerusalén hay un status quo y es muy problemático hacer cambios en Jerusalén, especialmente en una época tan delicada como el Ramadán. Así que ahí ya hace 12 días, 14 días, ya empezó un poco la movida y la policía un poco aflojó, que tal vez también fue problemático, como les conté, en el combate de macho a macho, un poco aflojó y permitió que vuelvan las tiendas. Así que es una cosa que pasó en la puerta de Damasco. Si ustedes se van a la puerta de Damasco, un poco más hacia dirección norte, es decir, no a la ciudad antigua, sino pasando las murallas de la ciudad antigua, están llegando a Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, no sé si, porque algunos que parte de ustedes sí que leyeron los diarios estas últimas semanas, Sheikh Jarrah es un barrio totalmente árabe palestino de Yerushalmi, de Jerusalén árabe, no importa, antes les expliqué que es muy, muy complicado el tema de identidad, de qué son, pero es israelí, o sea, es parte de la ciudad de Jerusalén, es israelí. Hay unas cuantas familias judías bastante extremistas de la derecha que creen que hay que poblar también los barrios musulmanes árabes de Jerusalén. Es decir, hacer asentamientos no solamente en Cisjordania, sino también en Jerusalén. Compraron casas con dinero y alguien les vendió el departamento o la casa. Siguiendo la ley, acá es una democracia, es un país de ley. Si alguien te vende y vos compraste y la tierra es una tierra israelí, te corresponde vivir en esa casa. El problema es que la Corte Suprema de Justicia justo dio el ok a estas familias entrar a las casas dentro de esta semana o dentro de este mes de Ramadán. Así que todo estaba como acumulándose a estos días. Si no alcanza, hace muy pocos días festejamos en todo el mundo judío Yom Yerushalayim, el día que se unifica Jerusalén. Hay muchísimos judíos que normalmente van al lado más derecha de la política israelí, que van a Jerusalén con banderas grandes para festejar Yom Yerushalayim. Que todo esto muy bien, pero parte de esa gente que entra con las banderas le gusta mucho entrar por la misma puerta de Damasco, que es el camino más recto para llegar al Kotel. El problema es que es el mismo camino para llegar a las mezquitas. Así que si ya sabemos que la puerta de Damasco está muy cargada, con 5 veces al día, con muchas creyentes que están llegando a las mezquitas, y sabemos que tenemos el problema con las tiendas, y ahí a unos 200, 300 metros tenemos el problema en Sheikh Jarrah con los barrios, esto era un fuego más, o una chispa más que subió al fuego. Y séptima, y tal vez última cosa, política israelí. Me imagino que muchos de ustedes están siguiendo las noticias y saben que acá estamos en una drama política de ya más de 2 años que no logramos formar un gobierno estable. El mandato para formar el gobierno, el presidente se lo dio a Benjamin Netanyahu hace 3 semanas, un poco más, ya va a ser un mes, pero no tuvo suficientes votos en el Parlamento y eso se les va a interesar. Les voy a dar otra charla de cómo funciona el sistema político en Israel para formar la coalición. Y él, para tener suficiente apoyo, quiso pedir el apoyo de un partido político árabe musulmán, que está bien, los árabes son 20% de la sociedad israelí, como antes vimos en el Era una de las preguntas de recién que no quedó claro, que sí, Adelante. la respuesta es sí, que si había árabes en el Parlamento israelí, que claramente el 20% de la población árabe dentro del territorio de Israel que tiene pasaporte y documento de Israel vota, tiene sus propios partidos y sus políticos y sus propios parlamentarios árabes en el Parlamento. Exactamente. Y con este grupo es que quería Benjamin Netanyahu hacer recibir un apoyo de este grupo para poder formar el gobierno. No lo logró hacer porque sus otros socios de derecha no estaban aceptando el apoyo de un grupo árabe
al mismo gobierno, y así pasó el mandato a Yair Lapid y a Naftali Bennett. Yair Lapid recibió el mandato, pero para poder hacer acá toda la maniobra política, quisieron que Bennett sea el primer ministro. El problema es que ellos tampoco tienen suficientes diputados para poder formar esta coalición, y también necesitan el apoyo de este partido árabe. Ahora, Netanyahu no quiere que el contra logre formar el gobierno. Así que si empieza acá un conflicto interno de los árabes israelíes en contra del gobierno israelí, en contra de la policía, en contra del Estado, es muy fácil decir, con estos quieren ser socios, estos son el enemigo, no podemos armar una coalición con eso. Así que acá tenemos acá tenemos varias razones, 7 razones yo nombré, me imagino que hay muchas más, por las cuales se armó este lío de estos últimos días. Lo que sí tenemos que saber es que, sea como sea, que un par de datos que diste sobre la interna palestina, ¿no es cierto?, de la cancelación de las elecciones en Cisjordania. Tal cual, eso no tiene nada que ver con nosotros. Más, la interna política israelí, que no logra armar gobierno y que están interesados por el partido político árabe, etc. Lo que sí tenemos que saber es que cualquiera, tanto la interna política palestina como israelí con estas cosas, se ve mucho más fortalecida generalmente las tendencias más derechistas, jamás toma mucho más fuerza, más vigor, más protagonismo, más propaganda, y lo mismo con obviamente Netanyahu, ¿no es cierto? Con esto generalmente logra salir más fortalecido por sus características. De hecho, una pregunta también que surge acá en relación a posiciones extremistas es en dónde queda ya dentro de este conflicto un subconflicto interno que siempre subyace en Israel, que tiene que ver con la posición de corrientes más ortodoxas que se declaran pro-palestinos, o hay esas... Y hay videos dando vuelta, ¿no? De ortodoxos con las banderas palestinas. Sí, pero es una minoría que muy, muy pequeña. O sea, no es una cosa que se sienta acá, no es una cosa que hace ningún cambio. O sea, el hecho que muchos de los partidos o que los ultraortodoxos no sean sionistas no significa que sean antisionistas. Es decir, el hecho que no estés apoyando no significa que seas anti. Los que son realmente anti es una minoría súper, súper pequeña, que acá ni llegan las noticias. Tal vez ustedes lo vean en los videos porque llama la atención, porque vende esas noticias, pero no es una cosa que realmente está acá afectando. Nosotros como israelíes, le digo la verdad, la alarma que escuchamos y que sacamos los chicos de la cama, nos molesta, es terrible, nos preocupa, etcétera, etcétera, pero mucho más, muchísimo más nos está preocupando la situación en las ciudades mixtas. Eso a nosotros nos está preocupando mucho más. Yo vivo en Tel Aviv, voy todo el tiempo a Yafo, tenemos amigos que viven en Haifa, tenemos amigos que viven en Azarea, o sea, las ciudades mixtas, ahí es donde tenemos mucho más miedo. Porque con Hamas nunca se logró nada, pero acá se está atacando a mucho logrado, ¿no? Ese es el tema. A ver, es más, vivimos juntos, trabajamos juntos. Eso tiene que ver con que... Si uno se calienta y estamos juntos manejando, qué sé yo, estamos juntos en el supermercado. Lo hablamos alguna vez. Dando mucho más miedo. Cuando estuvimos en Israel lo hablamos con vos. Eso tiene de alguna manera que ver con que esa situación afecta a la normalidad real. Lo otro, que es de alguna manera una normalidad establecida, que hay un grupo de terroristas muy chiflados que van a tirar cohetes, pero ya la población israelí está educada para saber en dónde se puede mover, en dónde no se puede mover, Así que es. si suena la chicharra, la alarma, se tiene que meter en un lugar y tener ciertos procesos para resguardarse, y la otra situación sale de lo normal y genera un disturbio que es poco controlable. Así es, tal cual, o sea, si yo ahora me tengo que tomar un taxi y me toca un taxista, que el chofer sea árabe, probablemente va a ser un tipo bárbaro, genial, todo muy bien, pero de repente empieza cosas que no las conocíamos, que tengo que tener miedo al chofer, es una cosa, o él me tiene que tener miedo a mí, porque hay también extremistas israelíes que están atacando. Ahora en Bat Yam, hace 2-3 horas, extremistas de derecha israelí atacaron a un chofer, un taxista árabe.
O sea, él también me va a tener miedo a mí. Estamos viviendo juntos. Esto es lo que a nosotros nos está El preocupando más. quiebre de tanto logrado ya, ¿no? De que no se logró Eso- todo, pero hay mucho que sí se logró y cuando se resquebraja lo que finalmente tenés es muy doloroso. Mira, mi esposa estaba trabajando para una ONG que decía una cosa muy, muy, muy interesante, que ellos juntaban grupos de 30 alcaldes o gente que está trabajando para municipalidades y decían, sí, vamos a seguir discutiendo sobre la parte geopolítica, pero la mayoría de las cosas la tenemos en común, la queremos juntos. Todos queremos mejor educación, y todos queremos mejores calles, y todos queremos el mejor ambiente, medio ambiente, y todos queremos estar más seguros, y todos queremos que los chicos tengan mejores placeres. Busquemos lo que tenemos juntos, todo bien, y ahí trabajemos juntos para hacerlo, y realmente está funcionando. Hasta que de repente está pasando lo que recién está pasando, que nos sorprende a todos. Eso es lo que Acá más nos está asustando. acá hay una pregunta relacionada a esa. Dicen, ¿entonces los árabes israelíes tienen la ciudadanía israelí con los mismos derechos que los judíos israelíes? Sí, tal cual. Tal 20%. cual. Es que la gente se sorprende. Israel es un país tan profundamente democrático, porque lo que llega a oídos de la gente es la banalización de los términos que se han utilizado, se utilizan continuamente en relación al exterminio, al genocidio, al qué sé yo, a una barbaridad de términos, y lo que tenemos que saber es que dentro del Estado de Israel, el 20% de los ciudadanos son árabes, Ujú. musulmanes o cristianos, árabes. Casi todos musulmanes. Casi todos musulmanes. Ok. Que votan en las elecciones nacionales en sus partidos, que tienen representantes en el Parlamento, corregime, tiene un representante de la Corte Suprema, Claro. Ujú, un miembro de la Corte Suprema de Israel es árabe. ujú. O sea, es algo que, que el grueso de la gente no conoce. Mientras tanto, en todos los países vecinos, y en Gaza, por ejemplo, es un Judenrein. No hay un solo judío. O los echaron o los tuvimos que ir a buscar. Pero el país antidemocrático es el nuestro. Ese En Oman hay una ministra, es importante decir, fíjense un poco también el avance que tenemos estos últimos años, también con los acuerdos de Abraham. O sea, están pasando cosas también lindas acá en el Medio Oriente, y eso es lo que nos está dando tanto miedo de perder un avance tan Claro. positivo de estos últimos años dentro de la sociedad israelí y también con nuestros nuevos amigos. Amán, Emirates, Sudán, Marruecos, Totalmente, son mucho cosas logrado. nuevas. Y ojalá que no, sí. Bueno, Muy dramático. sí. Ido, la claridad de tus conceptos, de todo lo que estuviste recorriendo acá, la gente lo agradece, lo celebra. ¿Ves? Hay gente que pregunta, pero eso de que Israel es tan democrático no aparece. Dijeron lo contrario en la televisión. Sí, ese es el Bueno, tema. entonces ¿No? para eso estamos acá, para que ustedes puedan Claro. discutir un poco, para el que cuando alguien les diga, no, que Israel es tal y cual, digan, ¿saben qué? Ayer tuve una charla con un israelí y me explicó tal y cual cosa. Fíjense en Wikipedia, a ver qué le dice Wikipedia. Aprendan, Ya. o sea, digan al vecino, digan al colega. Completamente. Ujú. Habíamos Polo. quedado que íbamos a hacer un espacio aproximadamente de 1 hora y estamos en tiempo. En principio también quiero primero agradecer también a toda la gente que se sumó en esta charla, más de 300 personas o 300 dispositivos en realidad, pero también, también Tan para... poco tiempo, que lo armamos ayer, de un día para el Vamos otro. a No lo anunciamos, contrarreloj, y no lo también anunciamos ni en Shabbat, pero la verdad que también agradecer a el orgullo de que esto también para que Ido y todo el pueblo israelí sienta también la hermandad que tienen desde el resto del mundo, particularmente nos toca ahora desde Argentina. Ayer, en poquísimo tiempo, en muy chiquito rato, cuando empezaron a surgir las noticias, desde AMJ, que es el departamento joven de Amijay, sentimos la necesidad, o sintieron la necesidad, con Wally, con Brian, de tener un canal de información directo para la gente que estaba muy angustiada, y que también tenga información real y no sesgada por los medios que transmiten lo que quieren muchas veces y no es siempre la verdad. Y estas preguntas que surgen acá tienen que ver con que en general en el mundo todo lo relacionado a Israel llega bastante recortado, y enseguida
quiero decir, en media hora se generaron 2 grupos de difusiones de WhatsApp que se llenaron de gente queriendo saber cómo estaban en Israel y qué estaba pasando, y muy angustiada, y tiene que ver con esto que hablábamos al principio y durante la charla, con el amor que sentimos hacia Israel y con las ganas de que esto termine también, y con la angustia de que muchas de esas personas tienen familias, hijos, papás, tíos viviendo en Israel, y creo que esta charla, entre otras cosas, aparte de informar y de traer un poquito de claridad, también trae tranquilidad. Dentro de lo terrible de este momento, escuchar la claridad de Ido contando en primera persona lo que decías al principio, que sí obviamente está acá en riesgo cuestiones cotidianas del día a día, pero Israel tiene la fuerza de que una situación como esta no pone en riesgo el Estado de Israel con todo su potencial y con toda su trayectoria en estos años que supo construir. Así que agradecerte una vez más, Ido, que vuelvo a recalcar que fue él quien sugirió, quien propuso este espacio, desde ya a Ale, a toda la gente que se sumó, y los dejo para cerrar. Gracias, Colo, y gracias, Ido, y decirte que la verdad que en toda la explicación que diste, que no paran de, obviamente, agradecer y alabar a todos los amigos que nos han seguido a lo largo de toda esta charla, es muy impactante cómo, habiendo tenido que cortar la charla para llevar a tus hijos al refugio en el medio de la charla, fue un momento muy angustiante, muy tenso para todos. Así todos nos estés transmitiendo tanta tranquilidad, tanta seguridad tuya, en la confianza de Israel, en la confianza de tu familia y de todos nuestros familiares allá, de todos nuestros amigos y queridos allá. Quisiera, con el permiso de los dos, rezar juntos una pequeña tefilá por Israel, por Eretz Israel, por su Hayalim, y que todos pongamos nuestro corazón en Eretz HaKodesh, y que por supuesto pedir paz para Israel, para todos sus vecinos, para todos nosotros. Misheberach Abotenu, Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Belea, Uivarech, et Medinat Israel, Reshit Semihat Geulateno, Veyagen Alea, Ufros Alea, Sukkot Shel Shalom. Baruch atah Adonai Shomea Tfilah, que sea una Sukkah llena de Shalom para Israel, para todos nuestros hermanos en todo el mundo. Gracias, Ido, gracias, Colo. Muchas gracias.